Arrancamos con este resumen espectacular, realizado obviamente por ¿quién? Por el compañero Escenero Montenegro, de la materia Administración y Políticas Públicas, que es de la carrera de abogacía en la Universidad de Avellaneda, la más hermosa del país. Es un cuestionario que hizo el docente y son las respuestas de ese cuestionario en base a los textos. Cuestionario Lindom, es el texto, se llama Lindom, el autor. Y la pregunta 1 dice: ¿qué es el incrementalismo según el autor? El incrementalismo, comúnmente denominado por el autor como el método de salir del paso, es el proceso usual de toma de decisiones en política en donde el cambio ocurre a través de pasos pequeños o incrementales. Lindom sostiene que el incrementalismo es el método usual de toma de decisiones políticas que ocurre a través de pasos pequeños y se manifiesta en diferentes formas. El incrementalismo implica cambios políticos graduales y es una forma estratégica de análisis que enfrenta la complejidad y limitaciones del análisis político completo o sinóptico. Este método prioriza evitar grandes riesgos y mantiene el consenso general en democracias al hacer cambios pequeños que no desestabilizan el sistema. En relación a lo metodológico, se asocia la imposibilidad de realizar un análisis científico o sinóptico, exhaustivo, de problemas complejos, por lo que los decisores optan por cambios que difieren solo mínimamente de las políticas que los preexisten, que hubieran sido iniciadas por un partido político opositor. El autor distingue 3 niveles de este método. Análisis incremental simple, se limita a considerar alternativas que varían solo un poco de lo establecido. Incrementalismo desarticulado, un método complejo que incluye estrategias como la limitación de alternativas, el enfoque en remediar males específicos en lugar de buscar metas positivas abstractas y una consecuencia de ensayo de error y corrección. Análisis estratégico, la elección deliberada de estrategias para simplificar problemas complejos, asumiendo que el análisis siempre será parcial e incompleto. 2. ¿A qué se refiere el autor con el mutuo ajuste partidario? El mutuo ajuste partidario se refiere a un proceso de sistemas políticos donde distintos participantes autónomos influyen y se afectan mutuamente, resultando una toma de decisiones fragmentada y descentralizada. Las políticas suelen surgir más como un resultado de ese ajuste mutuo que de decisiones centralizadas. A pesar de la débil coordinación central, estos ajustes entre participantes funcionan como mecanismos efectivos de coordinación, superando a menudo cualquier intento centralizado. Sin embargo, este proceso puede reflejar intereses dominantes más que una verdadera competencia pluralista de ideas. Sus características principales son la política como resultante. Las políticas no son el resultado de una decisión central única basada en una comprensión total del problema, sino algo que ocurre como producto de la interacción entre distintos actores. Coordinación sin coordinador. Funciona como un mecanismo de coordinación que, a pesar de la falta de autoridad central fuerte, logra resultados a menudo superiores y más complejos de lo que cualquier coordinador central podría diseñar. Pluralismo y análisis partidario. Cada grupo de interés aporta su propio análisis sectorial, lo que permite que una gran cantidad de valores e intereses influyan en el resultado final, aunque la concha de tu madre, aunque a menudo se vea limitado por las estructuras de poder dominantes. Análisis de una política pública argentina. Considerando la asignación universal por hijo, AUH, implementada a partir del 2009, podemos analizarla desde la perspectiva de Lindom de la siguiente manera. Desde el incrementalismo, la AUH no surgió de un vacío sinóptico o de un diseño científico de cero. Puede verse como un ejercicio de incrementalismo desarticulado, de ensayo y error. Argentina, hasta desde la creación de la AUH, tenía una larga historia de asignaciones familiares para trabajadores formales y planes de emergencia, como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, para personas desocupadas o de la economía informal. La AUH fue un paso incremental que extendió el beneficio existente a sectores informales, enfocándose en un mal a remediar, la pobreza extrema y la desprotección infantil, más que en un ideal utópico de seguridad social total. A lo largo de los años, esta política ha sufrido ajustes en sus montos, requisitos de accesibilidad y métodos de pago, reflejando la secuencia de ensayos y errores y corrección mencionada por el autor. Desde el mutuo ajuste partidario, la implementación de la AUH fue una resultante de la interacción de múltiples actores. Durante años, diversos sectores, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, la Iglesia y sectores técnicos del Ejecutivo propusieron distintas variantes de un ingreso universal. El decreto que finalmente la creó no fue solo una decisión unilateral, sino el producto de este ajuste mutuo entre las presiones sociales y políticas.
La política final ocurrió tras debates donde los participantes actuaron por diversas razones: justicia social, gobernabilidad, presión electoral. Se fundaron en experiencias anteriores de similares características y basándonos en el texto de Emiliano Fernández, podemos afirmar que este programa no solo se mantuvo en el tiempo, aún ante la alternancia partidaria característica de los últimos 20 años, sino que actualmente es el programa al que mayor cantidad de asignaciones le otorga un gobierno como el de Milei, que, aunque lo asuma o no, no puede, como quisiera, cortar con este tipo de políticas públicas, pero el costo de hacerlo es la conflictividad social que puede hackear a su gobierno. ¡Apá! ¡Apá! Seguimos con el cuestionario de la Mora. Cuestionario de la Mora. El autor se llama de la Mora. Se ve que capaz que lo concibieron en un árbol de moras o algo por el estilo. No lo sé. Habría que ver. ¿Qué etapas identifica el autor dentro de lo que denomina el ciclo de las políticas públicas y cómo se vinculan entre sí? ¿Cómo se vinculan entre sí el ciclo de las políticas públicas? Entonces, ¿qué etapas identifica el autor dentro de lo que denomina el ciclo de las políticas públicas y cómo se vinculan entre sí? El ciclo de las políticas públicas son las distintas etapas o momentos más relevantes que uno puede identificar cuando está analizando una política pública. El autor lo sistematiza de esta forma: hacer un diagnóstico del tema que tiene un peso relevante en la agenda de la sociedad y eventualmente de la agenda institucional. Caracterizarlo bien, definición de un objetivo, es decir, definir qué se va a abordar de todo lo que se diagnosticó. Establecer un diseño de alternativas, de respuestas al problema, definir metas físicas, es decir, objetivos concretos, mensurables o medibles en el tiempo, y realizar algún tipo de estimación presupuestaria. Tres, decisión política, momento clave, se define la alternativa. Punto 2. Que va a emplearse. 4. Implementación, el momento en el que se ejecuta el modelo de alternativas por el que el decisor se definió. 5. Evaluación, puede ser ex ante y o ex post. ¿Qué entiende el autor? Pregunta 2. ¿Qué entiende el autor por agenda sistémica y agenda de gobierno? Definición de agenda sistémica. El autor define la agenda sistémica como el conjunto de problemas que preocupan a la sociedad en un momento determinado. Es una agenda amplia, abstracta y general que incluye todos los asuntos públicos que la sociedad percibe. Amplia, abstracta y general que incluye todos los asuntos públicos que la sociedad percibe como relevantes independientemente de si son o no son atendidos por las autoridades. Definición de agenda de gobierno. Por otro lado, la agenda de gobierno o agenda institucional se refiere al conjunto de esos mismos problemas que los servidores públicos consideran prioritarios para ser atendidos en un momento específico. Esta agenda es mucho más concreta y limitada en comparación con la agenda sistémica, porque solo incluye aquellos temas que el gobierno decide incluir dentro de su ámbito de acción. Diferencias y relación entre ambas agendas. La agenda sistémica es generalmente mayor en cantidad y más amplia que la agenda de gobierno. Las prioridades de la agenda sistémica no siempre coinciden con las prioridades de la agenda institucional. Existen frecuentemente discrepancias entre ambos tipos de agendas, lo que puede generar conflictos políticos. Factores que incluyen en la incorporación de asuntos de la agenda sistémica a la agenda de gobierno. El autor menciona que la probabilidad de que un problema social sea adoptado dentro de una agenda gubernamental depende de diversos factores, entre ellos: 1. El poder y la capacidad de presión de grupos de interés. 2. Sesgos culturales. 3. El peso de la tradición. 4. Las actitudes y valores de los servidores públicos. 5. Los medios de comunicación. 6. La competencia política. 7. El deseo de crecimiento de las organizaciones públicas. No basta con que un problema social exista o sea reconocido, sino que debe además ser aceptado y priorizado por el Estado para que pueda ser objeto de políticas públicas. Este paso es clave para la construcción de la agenda institucional que marca el inicio formal del proceso de intervención gubernamental sobre un problema público. 3. ¿Cómo se vinculan estas agendas con la formulación de las políticas? La vinculación entre las agendas y la formulación de las políticas públicas se da a través de un proceso de transición y argumentación donde la entrada de un tema en la agenda institucional es una condición
necesaria pero no suficiente para que se convierta en una política concreta. Esta vinculación se articula mediante los siguientes puntos clave. El mapa de ruta como puente para que un asunto que ya está en la agenda de gobierno no se pierda, proceso de disipación, o se postergue indefinidamente, incubación. Es indispensable construir un mapa de ruta. Este mapa no es solo un plan de acción, sino la construcción de una argumentación sólida que oriente y justifique la decisión tomada, considerando las restricciones existentes. Coherencia a través de la comunicación. La comunicación política actúa como el hilo conductor que dota de coherencia a la política pública. Vincula la teoría de entrada, la visión del mundo y los valores que permitieron que el tema entrara en la agenda con el diseño específico de la política, permitiendo que ésta sea sostenible cuando llegue a la fase de implementación. Definición del problema y la solución. Desde un enfoque constructivista, el discurso utilizado en la etapa de agenda es determinante para la formulación, ya que la forma en que se define un problema dicta las soluciones que serán elegidas. Si un problema público no puede definirse en conexión con una solución probable, se considera que, para efectos de política pública, simplemente no existe. La labor del analista como artesano. En el paso de la agenda a la formulación, el analista de políticas actúa como un artesano que utiliza conceptos, teorías y datos para producir evidencias persuasivas y argumentos razonables. Dado que pocas veces se puede demostrar científicamente una solución única, la formulación depende de la capacidad de generar argumentos que logren la aceptación de los diversos actores involucrados. Factores de aceptación. Para que el tránsito de la agenda a la formulación sea exitoso, los argumentos deben cumplir con ciertos elementos como la simetría con los problemas de la comunidad, la fuerza metafórica, la apelación al bien público y la capacidad de disipar dudas de manera fundada. En resumen, las agendas proporcionan los temas prioritarios, pero es la capacidad argumentativa y comunicativa la que transforma esos temas en una formulación de política pública específica y viable. ¿A qué se refiere con los modelos de análisis bottom-up y bottom-down? De acuerdo con las fuentes, los modelos top-down y bottom-up son dos aproximaciones teóricas utilizadas para el estudio de la fase de implementación de las políticas públicas. Modelo top-down, arriba-abajo. Esta visión se centra en la perspectiva de los decisores centrales, legisladores o altos cargos de la administración, y propone que la implementación debe ser un proceso controlado y ordenado. Sus principales características y sugerencias son: claridad de objetivos, formular metas claras y coherentes desde el inicio, control central, minimizar el número de actores involucrados y delegar la gestión a una administración que comparta la filosofía y objetivos de la política. Estabilidad es un modelo más adecuado para contextos con cambios incrementales, entornos estables, tecnologías conocidas y bajo nivel de conflictos sobre los objetivos. Críticas: se le cuestiona por ver la implementación como un mero proceso administrativo técnico, ignorando los aspectos políticos y la valiosa experiencia de las autoridades locales. Modelo bottom-up, abajo arriba. Este enfoque considera que es más realista estudiar la implementación desde la perspectiva de los usuarios finales y de los técnicos y profesionales que ejecutan las acciones concretas. Sus puntos fundamentales incluyen: niveles de implementación. Distingue entre un nivel macro, donde los actores centrales diseñan la política, y un nivel micro, donde los actores locales reaccionan, desarrollan su propia política y la aplican a casos específicos. Flexibilidad y adaptación. Enfatiza la necesidad de que el centro sea flexible para permitir que la política se adapte a las características y dificultades del contexto local. Contextos de incertidumbre. Resulta más apropiado para políticas innovadoras, donde las tecnologías no son claras, existe un conflicto sobre los objetivos o se requiere negociación entre diversos actores. Críticas. Se le critica por poner un énfasis excesivo en la autonomía local, lo que podría llevar a ignorar los límites establecidos en el diseño inicial de la política.
En la práctica, los analistas suelen buscar una aproximación entre ambas visiones, ya que es poco probable encontrar experiencias de gestión que respondan puramente a uno de estos dos modelos. Cuestionario, y vamos a pasar al siguiente texto, el cuestionario de Isuani. Uno. ¿Qué son las capacidades estatales según el autor? ¿Cuáles son sus dimensiones? Según Fernando Isuani, las capacidades estatales se definen fundamentalmente como la habilidad para lograr un propósito. De manera más específica, el autor cita a Hildebrand y Grindle para definirlas como la habilidad de las agencias estatales para realizar tareas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad. Estas capacidades son fundamentales para que el Estado pueda prevenir, resolver o morigerar los múltiples problemas que afectan a la sociedad, como la pobreza, el déficit en salud y educación o la degradación ambiental. En cuanto a sus dimensiones, el autor aborda desde distintos niveles. Las aborda de distintos niveles. 1. Dimensiones de análisis general. La discusión sobre las capacidades estatales dirige su atención hacia el análisis de fortalezas y debilidades en el Estado a través de las siguientes dimensiones clave. Las actividades que el Estado realiza, las formas en que dichas actividades se desarrollan, la efectividad que alcanzan, su relación con la sociedad y el rol que cumplen en ella. 2. Dimensiones según enfoque de autonomía. Isuani rescata la visión de Peter Evans, quien señala que la capacidad transformadora requiere de coherencia interna, referida a una burocracia meritocrática, profesional y con espíritu de cuerpo, conexiones externas, denominada Embedded Autonomy, autonomía enraizada, que implica que la burocracia esté inserta en la estructura social mediante canales institucionales para lograr objetivos. 3. Dimensiones instrumentales, factores clave. El argumento central del autor es que las capacidades del Estado están condicionadas por los instrumentos de la política pública, los cuales pueden agruparse en 3 dimensiones o tipos de instrumentos necesarios para que el Estado intervenga eficazmente. Dispositivo normativo, DN, el conjunto de leyes, decretos y reglamentos que encuadran la política, definen su orientación y asignan responsabilidades y autoridad. Dispositivo de gestión, la estructuración de un esquema organizacional, instancias estatales y a veces no estatales, necesario para concretar los objetivos oficiales. Incluye el estilo de acción y los mecanismos de coordinación. Y recursos básicos, elementos sin los cuales el dispositivo de gestión no puede operar. Se dividen en humanos, personal profesional y estable; financieros, la capacidad de fuego para materializar acciones; tecnológicos, conocimientos centrales y de apoyo para transformar elementos en bienes o servicios. Dos, ¿cómo se analiza esta problemática en los 80 y cómo en los 90? ¿Cómo impacta esto en la Argentina? El análisis de la problemática de las capacidades estatales evolucionó significativamente entre las décadas de 1980 y 1990, pasando de un enfoque centrado en la autonomía a uno orientado al desempeño institucional. Según las fuentes, esta es la distinción y su impacto en Argentina. 1. El análisis en la década de 1980. Autonomía estatal. Enfoque. El tema cobró relevancia a mediados de los años 80 con trabajos que concebían al Estado como un conjunto de organizaciones con control sobre territorios y personas. Autonomía. Se asumía que el Estado podía formular objetivos propios, no siendo un simple reflejo de las demandas de grupos sociales. Burocracia weberiana. Autores como Peter Evans destacaron que la capacidad dependía de un aislamiento burocrático, meritocracia y carrera profesional, combinado con una inmersión en la estructura social, Embedded Autonomy, para negociar políticas. 2. El análisis en la década de 1990, buen gobierno y desempeño. Enfoque. La perspectiva viró hacia la idea del buen gobierno, good governance. Agencias públicas preocupándose, good governance.
Esto es la parte 2 de esa pregunta, que es el análisis en la década de 1990, buen gobierno y desempeño. Enfoque, la perspectiva viró hacia la idea de buen gobierno, good governance. Efectividad y eficiencia. El énfasis se puso en cómo mejorar el desempeño de las agencias públicas, preocupándose por su eficacia y eficiencia operativa. Instrumentalismo. Surgieron conceptos como capacity building o fortalecimiento institucional, buscando metodologías e indicadores para medir estas capacidades. Se definió la capacidad como la habilidad de las agencias para realizar tareas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad. 3. Impacto en la Argentina. En Argentina, estos enfoques y las reformas resultantes tuvieron consecuencias críticas. Resultados pobres de las reformas. Durante los 90 bajó el paradigma neoliberal, se aplicaron reformas de segunda generación, privatizaciones, descentralización y desregulación. Sin embargo, los estudios coinciden en que los logros para potenciar la capacidad de intervención fueron pobres. Crisis histórica y desorganización. No se mejoraron las capacidades adaptativas ni los servicios. Persistió una crisis histórica caracterizada por la desorganización administrativa, la descoordinación burocrática y el deterioro de servicios básicos como salud, educación y seguridad. Insolvencia estatal. El Estado argentino se describe en una situación de insolvencia respecto a sus capacidades, operando bajo un estilo reformista que cambia etiquetas pero mantiene prácticas inalterables. Captura por intereses particulares. El impacto se observa en la falta de autonomía de entes reguladores frente al Poder Ejecutivo y en la predisposición del Estado para actuar en favor de intereses sectoriales o corporativos, como sindicatos o sectores empresariales, en lugar del bienestar general. Caso testigo, política del agua. La reforma de los 90 en la provincia de Buenos Aires ilustra este impacto, aunque se creó un nuevo código de aguas y una autoridad, ADA. La resistencia de la burocracia tradicional y la influencia de sectores agroindustriales resultaron en una política fragmentada, desarticulada y con baja recaudación de recursos para el Estado. Bien. Seguimos con la siguiente pregunta del cuestionario de Suani. ¿Cuáles son los instrumentos que dotan al Estado de capacidades según el autor? ¿Qué recursos aparecen en los dispositivos de gestión? ¿Cuáles son los instrumentos que dotan al Estado de capacidades según el autor? ¿Qué recursos aparecen en los dispositivos de gestión? Los instrumentos de política pública son los medios y condiciones básicas y estratégicas que dotan al Estado de las capacidades necesarias para intervenir eficazmente y resolver problemas sociales. Estos instrumentos se agrupan en tres tipos fundamentales. 1. Dispositivo normativo. Es el conjunto de leyes, decretos y reglamentos que encuadran, autorizan y definen la orientación, alcances y responsabilidades y atribuciones de una política pública. 2. Dispositivo de gestión. Consiste en la estructuración de un esquema organizacional, instancias estatales y a veces no estatales, necesario para concretar los objetivos oficiales. Este dispositivo define el estilo de acción centralizado, articulado, adaptativo y los mecanismos de coordinación para evitar la fragmentación burocrática. 3. Recursos básicos. Son los elementos que tornan viables las intervenciones sin los cuales el dispositivo de gestión no puede ponerse en marcha. Recursos presentes en los dispositivos de gestión. Para que el dispositivo de gestión sea operativo y los objetivos no queden en meras iniciativas discursivas, el autor identifica 3 recursos críticos. Recursos humanos. Se refiere a la necesidad de contar con una burocracia profesional y estable. Y Suani destaca que la selección y promoción y desarrollo del personal son claves para que la burocracia sea un soporte real de las actividades estatales. Recursos financieros representan la capacidad de fuego de los organismos públicos, es decir, el presupuesto necesario para materializar las acciones requeridas por la política. Recursos tecnológicos, entendidos como el conocimiento aplicado para transformar elementos materiales o simbólicos en bienes o servicios. El autor distingue 2 tipos: tecnologías centrales, aquellas cuya presencia es indispensable para realizar acciones principales de la política; tecnologías de apoyo, aquellas que condicionan el logro de los objetivos de manera indirecta y sirven de soporte a las tecnologías centrales.
Pregunta 4 de Isuani. Tomando en cuenta lo anterior, ¿a qué se refiere el autor cuando dice que las configuraciones de instrumentos de políticas públicas condicionan las capacidades estatales? Tome el ejemplo del agua de la provincia de Buenos Aires que se retoma en el texto. Cuando el autor afirma que las configuraciones de los instrumentos de políticas públicas condicionan las capacidades estatales, se refiere a que los medios que el Estado utiliza para intervenir, leyes, organismos, recursos, no surgen de forma espontánea ni puramente técnica, sino que son el resultado de un proceso político de negociación entre diversos actores. Este proceso, denominado configuración de instrumentos de política, determina si el Estado tendrá o no la habilidad real para resolver un problema dependiendo de qué intereses y cuotas de poder terminaron moldeando esos instrumentos. El ejemplo de la política del agua en la provincia de Buenos Aires ilustra cómo una configuración sesgada por intereses sectoriales terminó debilitando la capacidad estatal en lugar de fortalecerla. Uno, el dispositivo normativo como moneda de cambio. Originalmente, el proyecto de Código de Aguas buscaba unificar una legislación fragmentada y contradictoria. Sin embargo, el Poder Ejecutivo reactivó este proyecto no por un interés técnico, sino para facilitar la privatización de la empresa estatal OSBA. Para neutralizar la resistencia del sindicato, el Ejecutivo utilizó la configuración de la nueva ley para otorgarle beneficios institucionales dentro de la estructura estatal, convirtiendo un instrumento de política hídrica en una herramienta de negociación laboral. 2. Un dispositivo de gestión vegetativo por resistencias burocráticas. La reforma creó la Autoridad del Agua para coordinar la política hídrica. No obstante, la Dirección de Hidráulica, un organismo con fuerte tradición y peso político, resistió ceder sus atribuciones. El resultado de esta puja fue una configuración donde el Ejecutivo limitó el rol de la ADA, Autoridad del Agua, la devaluó jerárquicamente y permitió que la Dirección de Hidráulica siguiera controlando las decisiones centrales. Esto dejó al ADA, la Autoridad del Agua, en un estado vegetativo, sin capacidad real de coordinación y con una red operativa mínima, apenas el 25% al 30%. 3. Recursos diezmados por intereses económicos. La configuración de los instrumentos también afectó la capacidad financiera del Estado. El Poder Ejecutivo permitió que los sectores agropecuario e industrial participaran directamente de la reglamentación del Código a través del Consejo Consultivo Multisectorial. Estos actores lograron que los artículos referidos al pago del canon por el uso del agua no se reglamentaran. Al quedar el recurso como gratuito para estos sectores, el Estado perdió capacidad de fuego, recaudación, para financiar obras e intervenciones necesarias. En definitiva, el autor muestra que las capacidades estatales de la reforma de la provincia resultaron pobres porque el proceso de configuración de sus instrumentos fue particularista. El Estado resultó funcional a intereses de corto plazo, sindicatos, burocracia tradicional y sectores económicos, lo que derivó en una política hídrica fragmentada, desarticulada y con baja efectividad para resolver los problemas de los ciudadanos. Muy bien, continuamos con el cuestionario de Aldo Ferrer. ¿Sí? Pregunta 1 para Aldo Ferrer. ¿Cómo relaciona el autor el desarrollo del neoliberalismo con las características del Estado nacional? El autor sostiene que la construcción del Estado neoliberal tiene como condición necesaria la eliminación de la libertad de acción del Estado nacional. Esto implica crear restricciones severas que recortan la capacidad de maniobra de las políticas públicas a través de reformas internas y compromisos externos. Existe una fractura ideológica entre el Estado neoliberal, promovido desde los centros de poder, y el Estado nacional, propio de las economías que buscan desarrollo autónomo. 2. ¿Qué supone para el último la consolidación del Estado neoliberal? Supuestos de la consolidación del Estado neoliberal para el autor. La consolidación de este modelo supone que el Estado nacional desaparece como tal, quedando su acción reducida a transmitir señales amistosas para atraer inversiones privadas y crédito. Además, implica transformar el ordenamiento legal para transferir el comando de sectores estratégicos a manos privadas y extranjeras, de modo que el poder del Estado quede disperso y sea incapaz de ejecutar políticas que amenacen la financiarización existente. ¿A qué se refiere con, pregunta 3, ¿a qué se refiere con el término densidad nacional? La densidad nacional es el concepto central que Ferrer define como el conjunto de condiciones internas que permiten a un país decidir su propio destino dentro del orden global.
Sus componentes fundamentales son la cohesión e inclusión social, la impronta nacional de los liderazgos, la estabilidad de las instituciones democráticas y la capacidad de pensamiento crítico para ver el mundo desde una perspectiva propia. Según el autor, la debilidad de esta densidad es lo que permitió la construcción del Estado neoliberal en Argentina. 4. Etapas del desarrollo del Estado neoliberal en Argentina. Ferrer distingue dos etapas principales. Primera etapa, abarca el periodo de la dictadura militar, 1976-1983. Segunda etapa, comprende los años bajo el gobierno constitucional, específicamente desde fines de 1989 hasta la crisis del 2001. 5. ¿Cuáles son las características principales de cada una? Primera etapa. Se dio en el marco del terrorismo de Estado impuesta por la fuerza. Se caracterizó por la desregulación financiera, la apreciación del tipo de cambio, la desindustrialización y un deterioro profundo del tejido social que aumentó el desempleo y la desigualdad. Segunda etapa. Se desarrolló dentro de un régimen constitucional y contó con legitimidad electoral. Fue una experiencia extrema que profundizó las reformas mediante la convertibilidad, tipo de cambio fijo, y una transformación jurídica integral que incluyó privatizaciones masivas y extranjerización de la economía. 6. En relación con la segunda etapa, ¿cuáles son los instrumentos que mencionan? En esta fase se utilizaron instrumentos jurídicos e institucionales más profundos que en la anterior. Reformas de redistribución de ingresos, desregulación financiera, tipo de cambio fijo, convertibilidad y la privatización del sistema previsional, creación de las AFJP. Deuda externa, generación de una deuda impagable con recursos propios para forzar la subordinación al FMI y los mercados. Privatización y extranjerización, venta indiscriminada de empresas públicas y fuentes de acumulación de capital. Provincialización de recursos naturales, la reforma constitucional de 1994 que fracturó la unidad de las políticas de explotación de recursos como los minerales o los hidrocarburos. Siguiente pregunta. Pregunta 7. ¿Qué rol le asigna a la restricción externa? La restricción externa actúa como un limitador de la soberanía, derivado de compromisos asumidos en organismos internacionales, OMC, FMI, G20, y esquemas de integración regional como el Mercosur. Estas normas globales introducen restricciones a la libertad de maniobra del Estado Nacional, obligándolo a defender sus intereses en un marco de reglas preestablecidas que a menudo favorecen la financiarización. 8. Pregunta 8. ¿Qué características tiene para Ferrer la etapa que llama recuperación? Características de la etapa de recuperación o reparación. Esta etapa se define por la recuperación de los equilibrios macroeconómicos y la gobernabilidad del sistema. Sus rasgos principales incluyen la reversión de reformas neoliberales en el sistema financiero, el régimen cambiario y el sistema previsional, el restablecimiento de la capacidad autónoma de maniobra del Estado Nacional, la necesidad de operar con sólidos superávit gemelos, fiscal y de pagos internacionales para sostener la firmeza en la administración de los mercados. 9. ¿Qué sucede en este nuevo escenario con el sector externo? En el escenario actual, el sector externo presenta oportunidades y riesgos nuevos. La emergencia de economías asiáticas, China e India, valoriza la producción primaria argentina y amplía los mercados de exportación. Aparecen nuevos oferentes de manufacturas tecnológicas que desafían la política industrial nacional. Se transita hacia un mundo multipolar donde ha colapsado la hegemonía del pensamiento único-céntrico, permitiendo que el desarrollo dependa más de la eficacia de la potencia económica nacional. Pregunta número 10. ¿Cuál es el balance del autor al respecto? El balance de Ferrer es que el Estado neoliberal no fue algo impuesto exclusivamente desde afuera, sino construido desde adentro debido a la debilidad de la densidad nacional. Concluye que, aunque se ha avanzado en la recuperación de la soberanía y la capacidad de decisión, aún queda una agenda pendiente importante para consolidar un Estado nacional sólido que pueda gestionar sus recursos y desarrollo en un mundo globalizado turbulento. Cuestionario Bresser-Pereira. 1. ¿Cuál es el diagnóstico desde el cual parte el autor para explicar el porqué de la reforma del Estado que se da en la década del 90? El autor parte de un análisis. Pregunta de nuevo, para cuestionario de Bresser-Pereira. ¿Cuál es el diagnóstico desde el cual parte el autor para explicar el porqué de la reforma del Estado que se da en la década del 90? El autor parte de un análisis profundo sobre la crisis del Estado que se manifestó en la segunda mitad del siglo XX y que configura el diagnóstico fundamental para explicar la reforma del Estado emprendida en la década de 1990. Esta crisis afecta tanto a países desarrollados como en vía de desarrollo y se origina en la incapacidad del Estado intervencionista del siglo XX para continuar impulsando el desarrollo económico y social, convirtiéndose paradójicamente en un obstáculo para dichos fines.
Crisis fiscal y pérdida de autonomía financiera. La crisis fiscal es uno de los elementos centrales que prescriben la crisis del Estado. Consiste en la pérdida progresiva del crédito público, la incapacidad para generar ahorro fiscal y la transformación del ahorro público positivo en negativo. Esta situación limita severamente la capacidad financiera del Estado para implementar y mantener políticas públicas, frenando su acción en desarrollo social y económico. En gran medida, la crisis fiscal se refleja en episodios de endeudamiento externo, creciente e hiperinflación, componentes que inmovilizan la acción estatal. Crisis de gobernanza, ineficacia y obsolescencia administrativa. Bresser Pereira identifica una crisis en la gobernanza del Estado, es decir, en la capacidad real que tiene el gobierno para implementar sus decisiones políticas mediante estructuras administrativas y financieras eficientes. El Estado intervencionista se tornó ineficaz por la burocracia clásica, caracterizada por rigidez, altos costos y baja calidad en los servicios sociales. Esta administración pública burocrática dejó de ser apropiada en un mundo tecnológico y social en transformación, siendo necesario pasar hacia una administración pública gerencial, más ágil y orientada al ciudadano. Como consecuencia, el Estado social burocrático, que antes fue factor de desarrollo, terminó siendo un obstáculo para la competitividad y el bienestar. Influencia de la globalización y la reducción de la autonomía estatal. La globalización económica, impulsada por avances tecnológicos en transporte y comunicación, provocó una intensa integración y competencia internacional, afectando la autonomía relativa de los estados nacionales. Los mercados ganaron espacio, debilitando barreras económicas nacionales y haciendo obsoletas muchas políticas económicas proteccionistas y desarrollistas. Esta realidad exigió que el Estado deje de proteger a sus economías nacionales y, en cambio, promueva activamente la competitividad internacional de sus empresas y recursos productivos. La globalización también intensificó la concentración del ingreso, tanto entre países como dentro de ellos, presentando un desafío adicional para la función social del Estado en relación a la distribución de esos ingresos. Bresser Pereira sostiene que, a partir de los años 1970, y con particular agravamiento durante los años 1980, el Estado intervencionista y desarrollista, que históricamente había sido un motor del progreso económico y social, entró en clara crisis. Esta crisis tiene tres dimensiones básicas. Crisis fiscal. La disminución de recursos y la pérdida de autonomía financiera restringen las políticas públicas y el desarrollo. Crisis en la forma de intervención. El Estado pierde efectividad en sus formas de regulación, protección social e intervención económica. Crisis administrativa. La burocracia estatal tradicional y rígida ya no puede administrar las crecientes demandas sociales con eficiencia y calidad. En este marco, la crisis más profunda no es la insuficiencia de la demanda agregada, como en la crisis de los años 1930, sino la crisis del propio Estado. El modelo de Estado social burocrático colapsa y con ello se inaugura la necesidad de reforma y reconstrucción estatal, no para debilitarlo completamente, sino para hacerlo más eficiente, competitivo y socialmente legítimo en una realidad globalizada. Dos, ¿cuáles son los 4 problemas que se buscan resolver mediante la reforma del Estado? La reforma del Estado en los años 90, según Luis Carlos Bresser Pereira, se cimenta en la necesidad de superar una crisis estructural que afecta su funcionamiento económico, administrativo y político. Esta reforma aborda 4 problemas interrelacionados que buscan fortalecer al Estado dentro del marco de un régimen democrático eficiente, capaz de promover el desarrollo económico y garantizar derechos sociales. 1. Delimitación del tamaño de cobertura institucional del Estado. Este problema económico-político se refiere a definir claramente el alcance y las funciones que debe desempeñar el Estado, reduciendo su tamaño mediante procesos de privatización, transferencia de empresas estatales al sector privado cuando la eficiencia, autonomía financiera lo permiten, publicitación, transferencia de servicios sociales y científicos a organizaciones públicas no estatales manteniendo su carácter público no burocrático, tercerización, contratación competitiva de servicios auxiliares o de apoyo a través del mercado para reducir costos y mejorar la eficiencia. Este reordenamiento busca que el Estado concentre sus recursos y personal en actividades exclusivas y estrategias, mientras que otras funciones se delegan a sectores más eficientes. 2. Redefinición del papel regulador y desregulación.
2. Redefinición del papel regulador y desregulación. La reforma también implica precisar cuánto y cómo debe intervenir el Estado en el mercado mediante una regulación ajustada, evitando tanto la intervención excesiva como la ausencia de regulación necesaria. Algunos aspectos claves son: 1. Eliminar regulaciones innecesarias que generan costos elevados y distorsionan precios relativos. 2. Mantener regulaciones esenciales para corregir fallas de mercado, proteger derechos sociales y garantizar calidad y asegurar condiciones para la competencia. 3. Crear agencias reguladoras autónomas, especialmente para monopolios naturales, que aseguren precios y condiciones similares a las del mercado competitivo. El objetivo es promover mercados más eficientes, regulados racionalmente y que respalden la competitividad internacional sin desmantelar completamente la función estatal como regulador. 3. Recuperación de la gobernancia, capacidad financiera y administrativa. Este problema económico-administrativo trata de superar la crisis fiscal y administrativa del Estado para recuperar su capacidad de tomar y ejecutar decisiones políticas efectivamente. Sus componentes centrales son: superación de la crisis fiscal, restablecer el ahorro público y la autonomía financiera del Estado mediante ajustes fiscales. Reforma administrativa, transición de una administración pública burocrática ineficiente a una gerencial con enfoque en resultados, autonomía técnica y separación clara entre formulación y ejecución de políticas. Estructuración institucional, diferenciación clara entre secretarías de política, agencias ejecutivas y agencias reguladoras para fortalecer la administración estatal. Así, el Estado recupera su capacidad estratégica, operativa y financiera para impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo y bienestar social. 4. Aumento de la gobernabilidad, capacidad política para gobernar. El cuarto problema, de naturaleza política, apunta a fortalecer la legitimidad y la capacidad del gobierno para intermediar intereses sociales y garantizar la estabilidad democrática. Esto implica desarrollar instituciones políticas capaces de representar y mediar entre diversos intereses sociales, implementar mecanismos de responsabilización, accountability, para que políticos y burócratas rindan cuentas ante la sociedad, fomentar la participación ciudadana y el control social directo para complementar la democracia representativa, garantizar la estabilidad institucional mediante sistemas electorales eficaces, partidos políticos con identidad ideológica, prensa libre, sistema judicial independiente y transparencia administrativa. Así, la gobernabilidad fortalece el contrato social y asegura que las instituciones políticas puedan facilitar el ejercicio del poder bajo la legitimidad democrática. 3. ¿De qué forma se lleva esto adelante y cuáles son las implicancias? La implementación de esta reforma se lleva adelante a través de mecanismos como la privatización de empresas estatales, la publicitación, transferencia de servicios sociales. Bueno, esta ya es otra pregunta, ¿no? Es la última pregunta. ¿De qué forma se lleva adelante y cuáles son las implicancias? ¿De qué forma se lleva esto adelante y cuáles son las implicancias? La implementación de esta reforma se lleva adelante a través de mecanismos como la privatización de empresas estatales, la publicitación, transferencia de recursos sociales y científicos a organizaciones públicas no estatales sin fines de lucro, y la terciarización de actividades auxiliares. Administrativamente se transita de una administración pública burocrática, rígida y centrada en procedimientos, hacia una administración pública gerencial, que se orienta a resultados, al control social y a la satisfacción del ciudadano cliente. Las implicancias de este proceso suponen el surgimiento de un Estado social liberal para el siglo XXI. En este nuevo modelo, el Estado deja de ser un promotor directo y paternalista del desarrollo para convertirse en un regulador y facilitador que utiliza mecanismos de mercado y la participación activa de la sociedad civil para garantizar derechos sociales y promover la competitividad internacional. El fortalecimiento del Estado no se busca a través de su crecimiento, sino de su fortaleza financiera, estratégica y administrativa, apoyada en instituciones políticas que aumenten la responsabilización, accountability, de los gobernantes ante la ciudadanía. Y ahora vamos con el cuestionario de Vilas. Que, si no me equivoco, ya es el último. ¿O no? No sé. Bueno. 1. Pregunta para Vilas. 1. ¿Qué relación encuentra el autor entre la política social y los procesos y estrategias de acumulación y desarrollo económico? Relación entre política social y procesos de acumulación y desarrollo económico. El autor sostiene que la política social siempre está estrechamente asociada a los procesos y estrategias de acumulación de capital y desarrollo económico. Esta relación no es meramente externa o financiera. Vilas afirma que lo social es un elemento inherentemente constitutivo de lo económico, ya que las relaciones económicas configuran el mapa social de la distribución
El mapa social, la distribución de recursos y las relaciones de poder. Además, la eficacia de los gobiernos depende de su capacidad para compatibilizar las demandas sociales con los requerimientos de acumulación de capital y el funcionamiento del mercado. 2. ¿Qué aspectos inciden en esta relación? Aspectos que inciden en esa relación. Diversos factores determinan cómo se vinculan ambos conceptos. Consistencia política. La política social debe guardar coherencia con los diseños estratégicos que orientan el ejercicio del poder político. Dimensión fiscal. El proceso económico y la política económica son los que proveen, directa o indirectamente, los fondos necesarios para financiar la política social. Estructura de dominación. La política social se inscribe en una determinada estructura de dominación social y un régimen político particular. Independencia de políticas. Existe una vinculación dinámica con el régimen tributario en el mercado de trabajo y el papel del Estado como estructura de poder. 3. ¿Cuáles fueron, según el autor, las principales características de la política social durante el neoliberalismo? Características de la política social durante el neoliberalismo. Según el autor, el periodo neoliberal de la década de 1980 se caracterizó por el paso de la promoción social al asistencialismo y la universalidad a la focalización. Un enfoque centrado en la contención de la pobreza y la desigualdad urgente para preservar la gobernabilidad. La pérdida de recursos fiscales debido al financiamiento del endeudamiento externo. La privatización de servicios de infraestructura social, de infraestructura y seguridad social, junto con la transferencia de funciones jurisdicciones subnacionales sin recursos suficientes. La desaparición de la dimensión promocional, dejando que los individuos se hicieran cargo de la situación según las reglas del mercado. 4. ¿Qué papel jugaron el asistencialismo y la focalización? Papel del asistencialismo y la focalización durante el neoliberalismo. El asistencialismo y la focalización cumplieron las siguientes funciones específicas. Contención y gobernabilidad. Sirvieron como recursos para acotar la conflictividad social y dotar de estabilidad al esquema político institucional. Aislamiento del problema. La focalización trató la pobreza como una situación aislada, ignorando que es el resultado de procesos sociales de apropiación y transferencia de ingresos entre actores. Exclusión de sectores. Al centrarse solo en los más pobres, la política focalizada dejó fuera a los sectores precarizados de la clase media-baja, informales, cuentapropistas, quienes fueron los grandes olvidados. Dependencia. La prolongación de programas asistenciales fijó a sus receptores en la dependencia y favoreció prácticas de clientelismo. 5. ¿Qué características adquirió la política social durante el ciclo post-neoliberal? Características de la política social durante el ciclo post-neoliberal. En esta etapa se busca un nuevo paradigma con las siguientes particularidades. Superación del enfoque de emergencia. Se intenta ir más allá del simple combate a la pobreza extrema para incluir a sectores precarizados con las crisis del neoliberalismo. Integralidad. Se busca enfrentar las causas estructurales e institucionales del empobrecimiento y no solo sus síntomas. Intervención pública decidida. Se combinan programas de transferencia condicionada de ingresos, como por ejemplo la asignación universal por hijo, por la provisión de servicios básicos y programas de capacitación. Sectorización diferenciada. Se basa en diagnósticos que reconocen la diversidad de situaciones como la pobreza estructural, la precarización urbana y la marginación juvenil. 6. ¿Cuáles son sus dos rasgos fundamentales? Sus dos rasgos fundamentales. Vilas identifica dos rasgos esenciales en la política social del post-neoliberalismo. 1. Sus proyecciones o alcance. La política social va más allá del combate a la pobreza extrema, reconociendo que las víctimas de las políticas anteriores también se encuentran en sectores precarizados de las clases medias. 2. Su complejidad o integralidad. El enfoque se desplaza hacia la atención de las causas del empobrecimiento y la vulnerabilidad social, superando la mera asistencia poliactiva de las manifestaciones de la pobreza. Bueno, cuestionario de Fernández. Seguimos con el cuestionario de Fernández. 1. ¿Qué entiende el autor por políticas asistenciales? ¿Cómo las define? El autor Emiliano Fernández aborda el concepto de política asistencial como un tipo específico dentro de la política social que se enfoca en la acción estatal para garantizar la subsistencia de la población en situación de pobreza. Esta intervención se realiza a través de subsidios estatales, entendidos como transferencias no contributivas financiadas por los recursos generales del Estado. Definición de las políticas asistenciales. Objetivo: intervenir directamente en la subsistencia de los sectores pobres mediante la provisión de recursos que no dependen de aportes previos de los beneficiarios. Forma de intervención. Las políticas asistenciales pueden manifestarse en 1. Asistencia en especie, por ejemplo, entrega de alimentos. 2. Transferencias monetarias directas a los beneficiarios. 3. Subvenciones o apoyos económicos para determinados sectores o actividades.
Características operativas y políticas. Las políticas asistenciales son gestionadas a través de una estructura estatal que combina diversos programas, cada uno con su cobertura, monto y mecanismos específicos. Estos programas pueden incluir condicionalidades como controles de salud educativas y mecanismos de asignación que intentan influir en la conducta o condiciones sociales de los beneficiarios. Además, el modo de gestión de estas políticas no solo incluye su diseño operativo y cobertura, sino también la relación político-institucional con los sujetos beneficiarios. La forma en que estas políticas se organizan, la lógica con que operan y su capacidad para responder a las demandas sociales. Contexto de las políticas asistenciales. El autor establece que las políticas asistenciales forman parte de un proceso más amplio de asistencialización de la política social, vinculada a transformaciones estructurales y económicas, como la crisis del seguro social, el crecimiento de la pobreza masiva y las restricciones impuestas a los estados bajo modelos de competencia internacional capitalista. En Argentina, estas políticas se inscriben en una trayectoria histórica donde estas intervenciones no contributivas han cobrado mayor peso ante la debilidad del empleo formal, extendiéndose la cobertura asistencial para garantizar mínimos de subsistencia en contextos de estancamiento económico y crisis social. En síntesis, las políticas asistenciales son intervenciones estatales no contributivas destinadas a garantizar la supervivencia material de personas en situación de pobreza. Se caracterizan por ser transferencias monetarias en especie, con condicionalidades institucionalizadas y gestionadas a través de un aparato estatal específico. Estas políticas se configuran como parte de un proceso global de asistencialización y ajuste estatal, relacionado con dinámicas económicas y sociales que afectan las condiciones de vida de la población más vulnerable. 2. ¿Cuáles son las tres dimensiones a partir de las cuales el autor analiza la gestión de las políticas asistenciales? ¿Podría identificar la característica más relevante de cada una de estas dimensiones? El autor analiza el modo de gestión de las políticas asistenciales a partir de tres dimensiones fundamentales que definen su forma político-institucional. A continuación, se detallan estas dimensiones y sus características más relevantes. 1. Estructura y funcionamiento operativo. Esta dimensión se refiere a la organización del aparato estatal, el comando político y la relación entre los distintos instrumentos asistenciales. Característica más relevante: la reorganización y centralización del comando político en el Ministerio de Capital Humano, junto con una marcada tendencia de desintermediación. Esto último implica el desplazamiento de las organizaciones sociales de la gestión de los recursos, como ocurrió con el programa Potenciar Trabajo, para establecer un vínculo directo y burocrático entre el aparato administrativo del Estado y el beneficiario. 2. Peso específico material. Esta dimensión analiza el alcance demográfico, cobertura y la intensidad del gasto público destinado a estos programas. Característica más relevante: una reducción generalizada del gasto real y la licuación de los montos de las prestaciones por efecto de la inflación. El autor destaca que, aunque se mantuvo una cobertura masiva en programas como la AUH, el gasto total de la política asistencial sufrió un ajuste del 23% en 2024, reduciendo la capacidad de respuesta material del Estado frente al aumento de la pobreza. 3. Relación con el sujeto beneficiario, lógica de vinculación. Esta dimensión examina los mecanismos de contacto y las exigencias del Estado, que el Estado impone a quienes reciben la asistencia. Característica más relevante: el refuerzo del patrón subalternizador, caracterizado por el endurecimiento de las condicionalidades y una lógica punitiva y tutelar. Esto se manifiesta en la manipulación comportamental a través de perfiles laborales, la amenaza de quitar beneficios por participar en protestas y una orientación que recarga la resolución de problemas sociales en las familias y mujeres. Materialización. 3. Pregunta número 3. En el marco del análisis del modo de gestión de la política asistencial, ¿dónde identifica el autor el principal eje de disciplinamiento? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cuáles son las medidas que, desde la política asistencial, buscan reforzar los mecanismos de legitimación en el marco del ajuste fiscal? En el análisis del modo de gestión de la política asistencial del gobierno de Javier Milei, el autor identifica los ejes de disciplinamiento y legitimación como componentes centrales para sostener el orden político durante el ajuste económico. 1. Eje principal de disciplinamiento. El autor identifica que el disciplinamiento despliega dos niveles complementarios. El disciplinamiento se despliega en dos niveles complementarios: disciplinamiento político abierto y disciplinamiento de baja intensidad, microsocial. Disciplinamiento político abierto se dirige al conjunto de la clase trabajadora y busca restaurar el comando del Estado sobre el orden público. El eje central en la política asistencial es el ataque a las organizaciones sociales, buscando quebrar su base de movilización y su capacidad de intermediación de recursos estatales. Disciplinamiento de baja intensidad, microsocial. Actúa a nivel molecular sobre el sujeto beneficiario a través de un refuerzo del patrón subalternizador, modulando los comportamientos cotidianos de la población pobre mediante mecanismos de control y sospecha.
2. Manifestaciones del disciplinamiento. Este disciplinamiento se manifiesta concretamente a través de las siguientes medidas: desintermediación y desplazamiento. La transformación del programa Potenciar Trabajo en Volver al Trabajo y el programa Acompañamiento Social, PAS, incluyó formalmente a las organizaciones sociales de la gestión de estos recursos. Excluyó formalmente a las organizaciones sociales de la gestión de estos recursos. Suspensión de asistencia alimentaria. Se interrumpió la entrega de alimentos a comedores y merenderos gestionados por organizaciones opositoras para erosionar sus bases territoriales. Lógica punitiva inédita. Se estableció la amenaza de suspender el beneficio si el titular participa de protestas sociales, prohibiendo, de hecho, el derecho de petición y organización. Condicionalidades endurecidas. Se incrementaron las exigencias académicas en programas como Progresar y se impuso una manipulación comportamental mediante perfiles laborales y planes familiares tutelares en el PAS. Auditorías bajo sospecha. Especialmente en las pensiones por invalidez se utiliza la auditoría para proyectar una sospecha sobre el merecimiento de la población beneficiaria. 3. Medidas de legitimación en el marco del ajuste fiscal. Para compensar el impacto del ajuste fiscal draconiano y evitar una crisis política terminal, el gobierno implementó medidas de mitigación de daños que buscan sostener la integración de la política de masas. Integración política de las masas. Aumento extraordinario de la AUH. En diciembre del 2023 se otorgó un incremento del 100% por fuera de la ley de movilidad, siendo el único programa que superó la inflación. Ampliación y refuerzo de la prestación alimentar. Se expandió la cobertura a adolescentes de hasta 17 años. Y se otorgaron aumentos sucesivos, un 100% inicial y luego ajustes menores en 2024. Al calor del conflicto por los alimentos. Diferencial del ajuste. El recorte en política asistencial, 23,5%, fue menor al de otros sectores como la obra pública, 76%, o las transferencias a provincias, 96%. Lo que demuestra un límite político, la necesidad de garantizar la supervivencia mínima para legitimar el orden vigente. Apoyo de organismos internacionales. El respaldo económico y técnico del Banco Mundial y del el BID a programas de primera infancia como la AUH otorga un marco de legitimidad internacional y financiamiento estratégico a estas medidas de contención. Boludo, al final es un capo, hijo de puta. La concha de su madre. No, que tenían todo estudiado. Bueno, terminamos con el resumen.